Todos nosotros tenemos un amigo, un familiar, un conocido que alguna vez fue intervenido por la policía o que incluso sufrió un siniestro vial a causa de manejar habiendo tomado alcohol. Se han hecho muchas campañas publicitarias y se ha trabajado mucho a nivel de sociedad para concientizarnos en la importancia de no manejar, de no conducir si hemos bebido. Sin embargo, este es un mensaje que requiere reforzarse, sobre todo a quienes por primera vez o se están introduciendo en las vías como conductores. Bienvenidos a una nueva edición de la Ruta de la Prevención, en un día en el que particularmente hablaremos de los efectos del alcohol y los estupefacientes y su influencia en las conducciones de vehículos y los efectos que tiene en las personas que conducen. Para ello me acompaña el doctor Dante Nicho, médico especialista en salud pública. Doctor, gracias por venir el día de hoy a la Ruta de la Prevención. No, yo contento de estar con ustedes y con un tema tan importante en el cual tenemos que ver la prevención, porque esto nos puede traer accidentes tan fatales de pérdida de un familiar, de un amigo o de alguien que no conocemos, pero es una vida. En general, hablando de ratios, para empezar, supongo que la sociedad entera ha ido madurando esta idea de no conducir si hemos tomado, ¿no? Definitivamente, yo creo que en los últimos años en nuestro Perú, en nuestro país, sí ha entrado una mayor conciencia del no consumo de alcohol si es que usted va a manejar. Es más, hay ya más conductas más apropiadas de padres hacia sus hijos, y en la escuela también se habla muchísimo de la prevención y en cuanto a accidentes por la toma de alcohol. Sin embargo, doctor, siempre es bueno, como decía la introducción, porque todos hemos tenido un caso, a personas conocidas, familiares, amigos. ¿Qué efectos produce en el cuerpo el consumo de alcohol para que no podamos conducir luego de haberlo consumido? Qué importante. Esto es importante conocer el efecto del alcohol en sí. Primero vamos por lo del alcohol, en cómo influye en una persona. Definitivamente cada uno tiene su idiosincrasia, su forma de ser, su propia estructura orgánica, o sea, su propio organismo que puede tolerar más o menos alcohol. Mientras que también el grado cultural de la persona y las experiencias previas se suman todo para tener una conducta con el consumo del alcohol. El alcohol es un tipo de droga, es un insumo que entra al organismo que no es viable, o sea, no debería existir alcohol en el cuerpo, pero por motivos culturales y motivos sociales muchas veces hay consumo de alcohol en una cantidad u otra. El alcohol en sí tiene varias etapas. La primera etapa en la persona causa lo que se llama una pseudoexcitación. Nosotros nos vemos con personas que empiezan a bailar, a cantar, se ponen muy alegres en esa primera etapa. La segunda etapa es un estado de depresión. Entonces, si usted alguna vez vio una persona que estuvo muy contento, se acordó de la mamá que ya no está con él o del familiar que se murió hace un tiempo y empieza a llorar, lo cual no lo hubiera hecho sin el alcohol, porque está entrando a un estado depresivo. Y la última parte es el estado en que la persona puede disociar la realidad con tu propio medio. Entonces, como que no te encuentras en otro mundo. Y no reconoces lo que está a tu entorno. Es por eso que muchas personas pueden salir y caminar y no darse cuenta por dónde van, o si no la clásica, no me acuerdo qué pasó. Entonces esa es la última parte, ¿no? Borraron cassette, como dicen. Sí. Sin embargo, por ejemplo, a veces se habla, ¿no?, de que genera visión borrosa, de que les tiemblan las manos, o que les da sueño, o que incluso algunos tienen hambre. Son reacciones propias de cada persona. Como yo le decía, eso tiene que ver mucho con la cuestión orgánica. Algunas personas tienen resistencia al alcohol, otras no la tienen. Otros con media copita de vino están llorando, mientras que otros se toma una botella y la tolera mejor. Pero eso no implica de que el efecto per se del alcohol en el organismo pues se esté manifestando. Y una de ellas es, ya yendo a la parte de la conducción de un medio de transporte, que pudiera ser un auto, una bicicleta o un camión, cuál es que nuestra visión, por ejemplo, se hace tubular, o sea, como un tubo, no veo la parte laterales. Okay. Entonces, primer punto. Segundo,
Esto ataca el alcohol, es un neuroestimulante, o como le decía, o neurodepresor, de acuerdo a la etapa. O sea, cuando hablo de neuro, significa que actúa a nivel del sistema nervioso central. Entonces, ¿qué significa? El cerebro y todas las funciones cognitivas y todas las funciones de tipo inteligencia se van desapareciendo. Entonces, ya no tenemos una reacción adecuada motora. O sea, lo que yo pudiera hacerlo rápidamente, puedo hacerlo más lento. La reacción. La reacción, ya estoy viendo. Entonces, primer punto, la parte visual, sensorial. Tampoco escucho adecuadamente. Por eso que si te das cuenta, muchas veces cuando tenemos un par de tragos encima, ¿qué cosa? Empezamos a hablar, a gritar, Sí, hablar porque más. no nos escuchamos. Entonces, ¿te das cuenta? Entonces ya hay dos cosas, visual y auditiva. Entonces, si va a haber un claxon o voy a escuchar un motor, no lo voy a escuchar adecuadamente. Entonces, miren, ya van dos cosas. Y la tercera es de que mis reacciones motoras, o sea, el giro de un timón, o el apretar el acelerador o apretar el freno, se van a hacer incoherentes. O sea, de tal manera que ahí, como te comentaba, y de acuerdo a la cantidad de consumo de alcohol, puedes estar en la última etapa disociatoria y tú no sabes si apretaste el acelerador o el freno. Entonces ahí empezaron los problemas y muy serios. Otra pregunta que yo quería hacerle, doctor. A veces estamos en una reunión social y, oye, ¿por qué estás tomando y tú estás manejando? No, solamente 2 vasitos porque es debajo de lo permitido en el alcoholímetro. Ese es algo que deberíamos conversarlo. Yo no sé si debería existir una tolerancia. Estoy dando mi opinión. La ley lo dice de que hay una tolerancia de 0.5. Pero pienso que el que va a manejar no debe consumir nada de alcohol, ni consumir ningún estimulante o pastillas. Inclusive las personas que están acostumbrados o están en un tratamiento, por ejemplo, con psicofármacos, o sea, fármacos que van a afectar la psiquis de la persona, tampoco debería manejar. Ok, entonces, partiendo, el consejo que podríamos dar es que si Preferible. vamos a tomar, no manejemos. No, dejemos el carro. Si de repente el cumpleaños de mi hermano, dejo el carro en casa, tomo un taxi o voy caminando, qué sé yo, pero lo que me es mejor para mí, lo que esté más cerca a mí. Pero yo creo que eso de que si es un vaso o 10 o 2, Es muy subjetivo, sí, claro. sí, sí. Pues el vaso puede ser muy grande. Sí, claro. Porque otra cosa que también debemos tener en cuenta, y usted me precisará, es que el alcohol se toma su tiempo en llegar a la sangre. Sí, tiene un tiempo de por eso ahí tiene que ver mucho con la tolerancia de la persona y la absorción a nivel del alcohol en el intestino, ¿no? Porque se absorbe a nivel de la primera parte del intestino delgado, ahí es donde se absorbe el alcohol, y luego la última parte es a nivel del colon. Pero sí, puede durar entre 30 minutos, como puede durarse un par de horas, ¿no? O sea, ahí también tenemos un tiempo a considerar. Yo quería preguntarle por algunas poblaciones particulares, doctor. Comúnmente se dice que los menores de 18, los mayores de 65, son más susceptibles a los efectos del alcohol. ¿Esto tiene asidero? ¿Es más un tema cultural? Es una situación que, vuelvo al comienzo de la conversación, es de que mucho va a depender de la persona y va a depender mucho de mucho tienen que ver las experiencias. Entonces, si yo consumí alcohol desde muy temprana edad, es muy probable que me vuelva o muy susceptible al alcohol, tomo media copita y ya estoy mareado, o como que puedo tener una mayor tolerancia al alcohol. Entonces, tiene que ver mucho la parte propia de la persona. Y en cuanto al sueño, doctor, ¿el alcohol genera sueño en las personas o es también un tema? Se lo pregunto porque a veces, ¿no? La noticia vemos, no estaba mareado y se quedó dormido. Claro que mientras sí. manejaba. Claro que sí. Por eso te comentaba las 3 etapas del alcohol. La primera, que es la excitación o pseudoexcitación, donde me vuelvo sumamente alegre y muy activo. En la segunda, donde ya me empiezo a deprimir. Y la tercera, donde disocio las cosas. Y entonces ahí es donde me duermo. Ah, ok. En la tercera etapa es donde me duermo. Entonces va a depender mucho también del tiempo que has consumido el alcohol y del tiempo también de la cantidad que has tomado, ¿no? Si bien entiendo, todo va a depender de los casos. Es Ajá. bueno que hablemos de estas cosas porque hay muchas preguntas, a veces desde la ignorancia, a veces desde los mitos que se van hablando. Y ahora quisiera comentarle de otra cosa que se habla, sobre todo para aquellos que, como yo, somos personas gorditas. Las personas que estamos un poquito subiditos de peso, ¿somos más resistentes al alcohol? No, al contrario.
Hay estudios en los cuales se ve de que es que tiene que ver también con el metabolismo del alcohol, se ha visto, tiene que ver el tejido adiposo. Y entonces tú puedes concentrar mayor cantidad de alcohol en tu organismo. Crees que estás tolerando más, pero a la final se volvió una bomba, porque todo el alcohol estaba reunido y todos los efectos van a ser rapidísimos, ¿no? Eso es algo que, porque es un mito. Sí, un mito que tenemos que ir extinguiendo, ¿no? Sobre el consumo de alcohol, el consumo de alimentos. Otra cosa que se habla es antes de tomar una buena comida para que el alcohol no afecte tanto. ¿Tiene asidero? No, es un mito realmente porque el raciocinio es el siguiente, ¿no? Si tengo ocupado el estómago, porque lo tengo ocupado, o sea, lo tengo lleno, pues el alcohol se va a confundir con el... Pero yo te voy a decir lo que me decía un gran maestro mío, me decía, el alcohol es alcohol y punto. O sea, no se va a combinar con los otros alimentos. El alcohol es muy puro, se queda ahí. Entonces, tú le puedes echar agua y sigue siendo alcohol. Lo único que estás haciendo es diluirlo. Y si estás poniendo comida, simplemente estás aumentando nada más la superficie, pero en sí, la cantidad y la concentración de alcohol sigue siendo la misma. Y pasa lo mismo, supongo, con algunas veces, no voy a tomarme, no sé, una bebida alcohólica y le pongo gaseosa o le echo agua para bajarle un poco, dice. Bueno, le estás bajando la concentración, pero sigue siendo alcohol. Es lo mismo que hay gente que dice, yo no tomo alcohol, yo tomo cerveza. Perdón, la cerveza es alcohol, tiene alcohol, una concentración de alcohol. Claro, el whisky tendrá una mayor concentración de alcohol, igual que nuestro pisco, que tiene hay de 35, 40, hasta de 50 grados el de alcohol. O te tomas por un licor japonés, un tipo sake, que tiene como 70, pero te tomas un poquitín y ya tienen... Acá el asunto es la concentración del... Lo único que le estás echando agua, gaseosa o hielo, lo estás diluyendo, pero la cantidad de alcohol viene a ser la misma. O sea, no la has cambiado. Qué interesante todos estos casos que vamos conversando, sobre todo porque si bien tenemos el grado de sensibilidad, de conciencia va creciendo, soñamos con el día que llegue y que no tengamos que lamentar ese tipo de hechos, ¿no? Yo pienso que eso sería el mundo ideal, pero depende de nosotros, ¿no? Va a depender mucho de que nosotros le pongamos la conciencia. Y esto me hace recordar mucho a cuando empezamos a usar los cinturones de seguridad. Sí, claro. ¿Te acuerdas? Fue difícil, en el Perú no se usaba, nadie tenía la costumbre. Antes del 2000, ¿no? Así es, nadie tenía la costumbre de usar. Hoy día tú subes a un carro, tú mismo inconscientemente te jalas el cinturón y le pides al que está a tu costado, oiga, póngase el cinturón. Entonces, eso es lo que debemos hacer, entre todos nosotros, y acá influyó mucho, te cuento, los niños. Sí. Por ejemplo, para combatir el cigarrillo, porque yo soy un especialista en salud pública, este marketing junto con los niños fue buenísimo. Entonces, papá, no fumes. Hay una canción, sí, papá, no fuma. Deja de fumar. Claro. Entonces no te atrevías a prender un cigarro delante de tu niño y luego ya se te hacía costumbre y ya no querías fumar. Entonces, eso sí, algo así tenemos que hacer con el alcohol. Que todos los que estemos en una reunión, digamos, nos apoyemos entre todos. Oye, hermano, la verdad que mejor deja tu carro, mejor o no traigas carro a la reunión. Y ahora hay tantos mecanismos, ¿no? El chofer de reemplazo, sí, de los seguros. Claro, los seguros, claro. Sí, es eso, ¿no? Y hablando del cigarrillo, doctor, fumar mientras uno toma es perjudicial. ¿Cómo se maneja eso? El alcohol va por un lado y la nicotina va por el otro lado. Pero los dos son dañinos. Definitivamente está súper demostrado, ¿no? Se ha hecho muchas campañas de esto en el consumo del cigarrillo, el humo en sí, el alquitrán que tiene. Se han encontrado más de 600 sustancias cancerígenas en un puchito de cigarrillo. Y lo importante que es que como sociedad crezcamos combatiendo este tipo de vicios, ¿no? Que tanto daño nos hacen, como usted dice, a la salud pública. Doctor, sobre todo a las personas que se dedican a conducir, a los transportistas de buses interprovinciales, de camiones, que están expuestos a largas horas de conducción, ¿no? A nivel de Sutran hemos trabajado en el tema de los horarios, de 5 horas en la mañana, 4 horas en la noche, para que haya varios conductores, pero en ese caso pues el alcohol debería estar totalmente prohibido. Totalmente, porque uno dice, no, duermo un par de horas y ya estoy bien. El metabolismo del alcohol es lento, es bastante lento.
Entonces, por eso que hay gente que dice, oye, tomé un par de tragos ayer y pasa un día y todavía sigo medio mareado. Porque se puede durar el tiempo, prolongar. Y en estos pilotos, choferes, con esa responsabilidad de llevar tanta gente en un bus de transporte masivo o en su defecto de carga que puede caerse a un precipicio, lo que fuere, realmente creo que todos los pilotos de este tipo deberían ser abstemios. Sobre todo por la geografía del país, que es tan disímil. Es sumamente complicada. Y requiere una responsabilidad mayor a Sí. nivel de conducción. Pero mejor no tomemos. Sí, siempre será esa. Esa será la mejor alternativa. Sí, doctor, yo quería ya, de verdad que ha sido... Es bueno poner casos, doctor, para aterrizarlos, pero a veces el mensaje puede ser muy epistemológico, ¿no? Muy bonito. No, sí, pero, o sea, en la cultura peruana, que es tan criolla, que es tan rica, siempre nos pone casos. Le quería pedir, por favor, que se dirija a la cámara a todos los transportistas, conductores, personas que usan la red vial nacional y les haga esta recomendación, ¿no? De verdad, si vas a manejar, no tomes. Sí, yo les pediría, amigos todos, no, si vamos a tener la responsabilidad que es propia, solo desde individual hasta colectiva, porque muchas veces no nos causamos solamente daño a nosotros, sino le causamos a otra familia. Y tengan en cuenta que sus hijos, su esposa, las están esperando en casa. Entonces, evitemos tomar licor, ¿sí? Muy bien, entonces ha sido el doctor Dante Nicho, médico especialista en salud pública, que nos ha acompañado en esta edición de la Ruta de la Prevención. Yo me despido no sin antes recordarles que la Ruta de la Prevención se emite todos los viernes a través de los canales de la Agencia Andina de Noticias y de la Sutran. Un fuerte abrazo y nos encontramos el próximo viernes si Dios quiere. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes.